Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Las escrituras están llenas del Mesías. Y no me refiero a falsos mesías, me refiero a lo real. Saludos amigos, sintonizantes, soy Luis García. Y yo soy Pedro Merino. Y están escuchando a la radio de WLC. Tenemos un programa interesante planeado para hoy, pero creo que primero debemos sentar las bases para que entiendan lo que estamos diciendo es verdaderamente bíblico. Pedro, muy brevemente, ¿qué puedes decirnos sobre la doctrina de una divinidad trina? Bueno, la Trinidad es ampliamente vista como la base misma de las creencias cristianas, pero no es bíblica. De hecho, una divinidad de tres en uno no se convirtió en parte de la ortodoxia cristiana hasta el siglo IV. Eso es mucho tiempo después de Cristo. Lo es. Y los teólogos cristianos lo saben. Incluso los católicos romanos lo admiten. Aquí tengo una cita de la Nueva Enciclopedia Católica. Es de la edición de 1967, volumen 16, página 295. ¿Qué dice aquí? Uno no debería hablar de trinitarianismo en el Nuevo Testamento sin una calificación seria. Cuando uno habla de un trinitarianismo incondicional, uno se ha movido desde el periodo de los orígenes cristianos hasta el último cuadrante del siglo IV. Fue entonces cuando los que podría llamarse el dogma trinitario definitivo, un Dios en tres personas, se asimiló completamente en la vida y el pensamiento cristiano. La versión moderna de la Trinidad, tal como se entiende hoy, es pagana de principio a fin. En realidad está extraído casi en su totalidad del filósofo griego pagano Platón. Antes de entrar en el tema de hoy, hay que aclarar que no se puede encontrar la doctrina de la Trinidad en las Escrituras. Simplemente no está ahí. Muchos apuntarán a 1 Juan 5, 7 y 8 como prueba, pero ese pasaje no prueba nada porque esos versículos se agregaron mucho más tarde. Versículos 7 y 8 es el que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son todos Yahuwah, uno en el mismo. Y en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu son Cristo. Pareciera que Juan está enseñando una divinidad trina. Pero no es así. El erudito del Nuevo Testamento, Bart Ehrman, explica que la doctrina de la Trinidad no se puede encontrar declarada explícitamente en los primeros escritos cristianos. El único pasaje del Nuevo Testamento que declara la doctrina, 1 Juan 5, 7, 8, no era originalmente parte del texto, pero fue agregado por escribas doctrinalmente astutos en una fecha posterior. No se encuentra en ningún manuscrito griego hasta el siglo XI. Eso fue 1000 años después, amigos, 1000 años después de Cristo. Algunos monjes católicos decidieron que necesitaban prueba bíblica para su doctrina, así que simplemente la escribieron. Basta decir que la doctrina de la Trinidad no es bíblica. Un estudio cuidadoso de las Escrituras revela que la creencia de que Yahushua tuvo una preexistencia es una extrapolación de la doctrina de la Trinidad que se ha impuesto en las Escrituras. En realidad, Yahushua no fue creado, pero tampoco fue divido y preexistente. Él era el hijo unigénito de Yahuwah, completamente humano. Entonces, dicho esto, Pedro, cuéntanos acerca de los muchos mesías en las Escrituras. ¿Cristo fue solo uno de muchos? Bueno, no vayamos demasiado lejos. Sí, hubo muchos mesías registrados en la Biblia, pero Yahushua no fue solo uno de muchos. Yahushua era el hijo unigénito de Yahuwah, nacido de una niña humana. Hablando por mí mismo, esta idea de que hay muchos mesías en la Biblia simplemente suena como blasfemia. El Mesías nunca nos referimos a él simplemente como Mesías. Siempre lo antecedemos con un identificador, el Mesías, como un título. Entonces, si esa es la única vez que escuchamos el uso de la palabra,
es fácil concluir que es un título aplicable solo al Salvador. Entonces, ¿cómo es que hay muchos Mesías en la Biblia? Echemos un vistazo en 1 Corintios 8, 5 y 6. Porque aunque haya o en el cielo o en la tierra los que se llaman dioses, como hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. ¿Será que hay muchos falsos mesías, pero para nosotros solo hay uno? ¿Yahushua? No, en absoluto. Supongo que podría haber habido falsos mesías. Realmente no he buscado todos los usos de la palabra, pero ciertamente hubo verdaderos mesías más allá de Yahushua. La palabra traducida al español como mesías proviene de la palabra hebrea Mashiach, que significa frotar con aceite. Entonces un mesías, un Mashiach, era cualquiera que hubiera sido ungido. La traducción literal de Mashiach es ungido. Cualquiera que estuviera especialmente consagrado a Yahuwah y que fuera ungido era un Mashiach, es decir, un mesías. Entonces, el sumo sacerdote Aarón y sus hijos eran técnicamente mesías. Sí, porque fueron ungidos. Veamos algunos otros usos de la palabra. En Levítico capítulo 4 versículo 3, este es el primer uso de la palabra Mashiach. Sí, el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo que entonces ofrezca a Yahuwah un novillo, sin defecto como ofrenda por el pecado. Ahora vayamos a 1 Samuel capítulo 2 versículo 10. Esto es de la oración de Ana cuando se regocijaba porque Yahuwah había respondido su oración y le había dado un hijo, Samuel. Yahuwah juzgará los confines de la tierra, y él dará poder a su rey, y exaltará el poder de su ungido. Pasemos ahora al capítulo 24 de 1 Samuel versículo 1. Este es un uso muy fascinante y muy revelador de la palabra Mesías. A ver, dice, y aconteció que cuando Saúl volvía de seguir a los filisteos, le fue dado aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó 3000 hombres escogidos de todo Israel, y fue a buscar a David y a sus hombres sobre las peñas de las cabras montesas. Y llegó a los rediles de las ovejas por el camino donde había una cueva, y Saúl entró para cubrir sus pies, y David y sus hombres se quedaron en los lados de la cueva. Y los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que Yahuwah te dijo, he aquí, entregaré a tu enemigo en tus manos, para que hagas con él como mejor te parezca. Entonces David se levantó y cortó en secreto la falda del manto de Saúl. Y aconteció después que el corazón de David se afligió, porque había cortado la falda de Saúl. Y él dijo a sus hombres, Yahuwah me guarde de hacer esto en contra mi amo. El ungido de Yahuwah, de extender mi mano contra él, ya que él es el ungido de Yahuwah. 1 Samuel 24, 1-6. David se siente culpable aquí porque para dejar claro que no estaba tratando de matar a Saúl, se había acercado sigilosamente y había cortado un trozo de la túnica de Saúl. Saúl era el ungido de Yahuwah, él era el Mesías de Yahuwah. David tenía un gran respeto por el Mesías de Yahuwah. 2 capítulos más adelante, 1 Samuel, capítulo 26, los versículos del 8 al 11, tenemos la historia de cómo Saúl volvió a rastrear a David y nuevamente los hombres de David lo instaron a matar a Saúl. Entonces Abisai dijo a David, hoy lo ha entregado a tu enemigo en tu mano, ahora pues, déjame clavarlo a la tierra de un solo golpe, no tendré que darle por segunda vez. Pero David dijo a Abisai, no lo mates, pues, ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar impune? Dijo también David, vive Yahuwah, que ciertamente Yahuwah lo herirá, o llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. Que el Señor me libre de intentar matar al rey que él ha escogido. Así que toma la lanza que está en su cabecera y la jarra del agua y vámonos. Abisai tenía razón, hay que admitirlo. Sus vidas habrían sido mucho más fáciles si Saúl hubiera muerto. Pero David tenía tanto respeto por el oficio del ungido de Yahuwah, su Mesías, que estaba dispuesto a dejar el destino de Saúl en manos de Yahuwah. O envejecería y moriría, perecería en la batalla o Yahuwah lo quitaría. De cualquier manera David no iba a hacerlo. Recuerdo cuando Saúl cayó sobre su espada en su última batalla. Estaba tratando de suicidarse, pero en realidad no lo mató. Cuando un joven acabó con él y fue y se lo dijo a David, David se horrorizó. Aquí está. 2 Samuel 1, 14 y 15 dice. Entonces David le dijo, ¿cómo es que no tuviste miedo de extender tu mano para matar al ungido de Yahuwah? Entonces David llamó a uno de los jóvenes y dijo, acércate y mátalo, y lo golpeó de tal manera que murió. Claro, el ungido es en realidad Mesías.
Yahuwá había ungido a Saúl nombrándolo para ser rey y solo Yahuwá debería quitarlo. Me gusta la ilustración de Saúl porque realmente demuestra que la palabra Mesías es realmente un título que se le da a cualquiera que haya sido ungido o consagrado. Así es. De hecho, Masías se traduce como Mesías solo 2 veces en toda la escritura. La mayoría de las veces se traduce simplemente como ungido. Vayamos a Daniel capítulo 9 versículos 25 y 26. Bien, dice, debes saber y entender esto. Desde el momento en que se ordene restaurar y reconstruir Jerusalén, hasta la llegada del Mesías príncipe consagrado, han de pasar 7 semanas, y las calles y murallas reconstruidas de Jerusalén durarán 62 semanas, pero serán tiempos de mucha angustia. Y después de las 62 semanas, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra serán determinadas las desolaciones. Esos 2 versículos son las únicas veces que aparece la palabra Mesías en las Escrituras. ¿Y en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El equivalente griego de Mesías es Christos, que también significa ungido. Se usa 569 veces en el Nuevo Testamento y es de donde obtenemos nuestra palabra Cristo. Así lo entendieron los israelitas, como el Mesías, alguien ungido o consagrado a Yahuwá, apartado para una obra especial. Ahora una palabra que ha causado cierta confusión es la palabra divino. ¿Era Yahushua divino? Bueno, no. ¿Estás seguro? Sí, él no es Dios, es humano. ¿Qué estás tratando de decir? Como muchas palabras, divino tiene más de una definición. La primera definición de divino es de relacionado con o procedente directamente de Dios o un Dios. ¿Procedió Yahushua directamente de Yahuwá? Por supuesto. Entonces, en ese sentido limitado, era divino. Sin embargo, la otra definición de divino es ser una deidad. ¿Es Yahushua una deidad? No. En ese sentido, él no es divino. Él procedió de Yahuwá, pero no es una deidad. En cambio, él es la palabra o el aliento de Yahuwá hecho carne. Siendo completamente humano, no existía antes de su concepción milagrosa en el vientre de María, una creyente y bendecida de Yahuwá. Siempre me ha gustado la explicación de Juan. Hay tanta poesía en la forma en que lo describe. Juan capítulo 1 versículo 14 dice: «Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Una descripción inspirada. Esta idea de Yahushua procediendo y saliendo de Yahuwá también aparece en otras partes de las Escrituras. Veamos Juan capítulo 8 versículos 41 y 42. Aquí Yahushua estaba enseñando en el templo y los fariseos, como siempre, le estaban haciendo pasar un mal rato, en realidad burlándose de él por haber nacido bastardo. Entonces le dijeron: «No somos nacidos de fornicación, tenemos un padre, a un Dios». Y Yahushua les dijo: «Si Dios fuera nuestro padre, me amaríais porque yo procedí y vine de Dios. Ni yo vine de mí mismo, sino que Él me envió». Yahushua no es una deidad, él es completamente humano, pero él prosiguió y salió de Yahuwá. Él era el descendiente prometido de David, un ser humano nacido de una virgen a través de la obra milagrosa del Espíritu de Yahuwá. No hay duda en cuanto a sus orígenes. Lea Lucas 1, versículo 35. Aquí el ángel está explicando a María cómo ella, una joven virgen, dará a luz a un hijo. Y el ángel respondió y le dijo: «Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, también el santo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios». Pablo, en el primer capítulo de Romanos, los primeros 5 versículos básicamente dice lo mismo. Dice: «Pablo, siervo de Yahushua Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el cual él había prometido antes por su medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo Yahushua Cristo, Señor nuestro, que nació de la descendencia de David según la carne, y declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos». Yahushua fue el Mesías humano profetizado, que divinamente procedió de Yahuwá. Pablo repite esta enseñanza en Hechos 13, versículos 21 al 23. Aquí está predicando a los judíos en la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Después pidieron un rey. Así que Dios les dio a Saúl, hijo de Cis,
varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado él, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: He hallado a David hijo de Isaía, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. De la simiente de este hombre, según la promesa, Dios levantó para Israel a un Salvador, Yahushua. Es sólo en este sentido ilimitado procedente de Yahuwah que Yahushua puede ser considerado divino, pero él no es una deidad, él es completamente humano. Recuerdo haber tenido una conversación con un amigo hace varios años. En ese momento, ambos creíamos en una Trinidad, por lo que ambos creíamos que Yahushua era Dios, el Hijo, la segunda persona de la divinidad trina. Él dijo algo que en realidad fue muy perspicaz, y tenía razón de lo que sabíamos en ese momento. Él dijo: los discípulos y los primeros cristianos lucharon por aceptar la divinidad de Cristo. Hoy luchamos por aceptar su humanidad. Es fácil para nosotros verlo como divino, pero es mucho más difícil verlo como ser humano. Es verdad, y la razón es porque los discípulos sabían que no era divino. Él era humano. Simplemente no lo sabíamos. Cuando la Biblia llama a Yahushua a un hombre, significa exactamente lo que dice. Él era ser humano. Muchos tratan de tumbar al cerco diciendo que era 100% divino y 100% humano al mismo tiempo. Yahushua tenía que ser completamente humano para poder morir por nosotros. 1 Timoteo 6, versículo 16 establece claramente que solo Yahuwah tiene inmortalidad. La palabra inmortalidad proviene de la palabra griega atanasia, literalmente significa inmortalidad. Yahushua murió. Tenía que ser humano para hacerlo, porque según la palabra segura de las Escrituras, solo Yahuwah posee la inmortalidad. Me he dado cuenta de que la forma favorita de Yahushua para referirse a sí mismo era como el Hijo del Hombre. Sí, y tanto Pablo como Lucas enfatizan que era humano. Veamos Romanos 5, versículo 15. Fíjense en el uso de la palabra hombre. Es la misma palabra griega que se usa cuando Yahushua se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Pero el obsequio no es como la ofensa, porque si por la transgresión de uno solo murieron los muchos, muchos más abundó por a los muchos las gracias de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Yahushua Cristo. La palabra aquí y en otros lugares traducida como hombre proviene de la palabra griega antropos. Literalmente significa un ser humano, sin especificar de qué género. Entonces, a lo largo del Nuevo Testamento, cada vez que aparece la palabra hombre, ¿en realidad es un ser humano? Veamos, no todas las veces, sino 559 veces. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 2 y leamos el versículo 5. Notemos aquí que se refiere a una clara separación entre Yahushua y el Padre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo, Yahushua. Para decirlo de otra manera, insertando una traducción más directa, diría: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos, el ser humano, el ungido Yahushua. Realmente no deja ninguna duda de que Yahushua era un ser humano. Echemos un vistazo a Hechos 17, 30 y 31. Aquí se usa una palabra diferente, no es ser humano, pero significa literalmente hombre en lugar de mujer. En verdad, estos tiempos de ignorancia Dios los pasó por alto, pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha señalado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por el varón que Él ha ordenado. Él ha dado seguridad de esto a todos al resucitarlo de entre los muertos. Ahora Hechos 2.22. Este es el sermón de Pedro en el día de Pentecostés y está describiendo la persona y obra del Mesías. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yahushua de Nazaret, varón atestiguado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis. Entonces Pablo en Hechos 17 declara que Yahushua es un hombre ordenado por Yahuwah. Y aquí en Hechos 2 Pedro dice que Yahushua es un hombre aprobado por Yahuwah. Notemos que Pedro no dice que él es Yahuwah o que es una deidad. En el contexto, siendo este su sermón en el día de Pentecostés, se nota la ausencia. Si Yahushua hubiera sido verdaderamente divino en el sentido de que también era una deidad, el sermón de Pedro en el día de Pentecostés hubiese sido el momento perfecto para decirlo. Pero no lo hizo. Simplemente dijo que Yahushua fue aprobado por Yahuwah. Cuando pensamos en Yahushua como Dios el Hijo, no tomamos estos matices de significado porque imponemos nuestro propio paradigma en la Biblia. Por eso no es lo que dice. Y ya es hora de que dejemos de imponer un significado a las Escrituras y leamos tal como dice.
Ahora mucha gente reconoce que las Escrituras diferencian entre el Padre y el Hijo. Admitirán que son seres separados pero unidos en un propósito. Se aferran a la idea de que Yahushua todavía es divino, en el sentido de ser una deidad. Hacen imágenes de un bebé divino y creen que preexistió en el cielo antes de su nacimiento en Belén. Enseñan que fue Yahushua quien hizo el trabajo real de la creación. Pero esa creencia no se puede encontrar en las Escrituras. La Biblia afirma repetidamente que Yahuwá es uno. Dice que Yahuwá es el creador y el único Dios verdadero. Yahushua repite esa enseñanza. De hecho, Yahushua citó el Antiguo Testamento para probar su punto de que solo hay un Dios y ese es Yahuwá. Leamos Marco 12, 2-31. Dice: Entonces vino uno de los escribas, y habiéndolos oído discutiendo entre sí, viendo que él, Yahushua, les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Yahushua le respondió: El primero de todos los mandamientos es: Escucha, oh Israel, Yahuwá nuestro Dios, Yahuwá es uno. Y amarás a Yahuwá tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, y el segundo semejante es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No puedes obtener un elogio más alto que este, y Yahushua está aprovechando la oportunidad para subrayar que Yahuwá es el único Dios. Pudo haberse incluido a sí mismo, pero no lo hizo porque Yahushua no es Dios. Isaías 44:24, que establece claramente que Yahuwá es el creador, no Yahushua, dice: Así dice Yahuwá tu Redentor, y el que te formó desde el vientre. Yo soy Yahuwá que hago todas las cosas, el que extiende los cielos solo, quien extendió la tierra por mí mismo. Establece explícitamente que Yahuwá no solo es nuestro creador, sino que también es nuestro Redentor. Al proveer a Yahushua para que muera por nosotros, no puedes expresar esta verdad más claro. Y sin embargo, lamentablemente, debido a que la mayoría de los cristianos niegan esta verdad, la mayoría de los judíos y musulmanes rechazan al Evangelio. Saben que hay un solo Dios que también es el Creador. No me importa cómo lo gires o digas que están unidos en un propósito, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Yahuwá es uno, Él solo es Dios, Él solo es el Creador, no tres en uno. Es realmente triste que el error de la Trinidad realmente haya destruido la capacidad de los cristianos para ganarse a los judíos y musulmanes a la verdad. Son verdaderos monoteístas y pueden ver que los cristianos en realidad no lo son. Así que rechazan la verdad que da vida tal como está en Yahushua y no pueden comprender el Evangelio de la gracia y la misericordia de Yahuwá. Eso es realmente lamentable. ¿De qué sirves si no demuestras en actos el carácter de Yahuwá? Pero alabado sea Yahuwá por restaurar esta verdad a la cristiandad. Tal vez ahora podamos presentar la verdad de una manera que nuestros hermanos y hermanas judías y musulmanes puedan aceptar. Veamos algunos versículos bíblicos específicos que los trinitarios usan para tratar de probar que Yahuwá y Yahushua son uno, sin importar cómo lo definan. ¿Cómo interpretar estos versículos? Juan 10, versículos 27 al 36. Mis ovejas oyen mi voz, y yo al conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Yahushua les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedreáis? Los judíos le respondieron diciendo: Por una buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Yahushua les respondió: ¿Dicen ustedes de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo? Estás blasfemando, porque dije: ¿soy el Hijo de Dios? Analicemos esto. En el versículo 29, Yahushua dice que su Padre es más grande que todos. Esto corresponde con Juan 14:28, donde Yahushua dice: mi Padre es mayor que yo. Yahushua está diciendo que el Padre es mayor que él, no está aclamando igualdad. Aquellos que enseñan que Yahushua y su Padre son literalmente el mismo deben estar interpretando esto como que Yahuwá es más grande que él mismo. No tiene sentido. No, en realidad no. Yahushua se coloca inequívocamente ser menos que el Padre. En los versículos 33 y 36, los judíos acusan a Yahushua de afirmar ser Dios. Yahushua rápidamente refuta esto diciendo que su Padre lo ha enviado al mundo y repite que él está afirmando ser el Hijo de Dios, no el Dios mismo. Pero en Juan 17, versículo 11,
Él incluso usa la palabra uno aquí. Dice: ahora ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y vengo a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos a tu nombre para que sean uno, como nosotros. Luego en los versículos 22 y 23 dicen: y la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en uno y para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado como me has amado a mí. Una vez más, Yahushua no está afirmando ser un Dios aquí. En cambio está orando para que sus discípulos sean uno, así como Él y el Padre son uno. ¿Creen que estaba orando para que todos nos convirtiéramos en un ser literal, como enseñan aquellos que creen en la teología de la unicidad? Los que dicen que el Padre y el Hijo son literalmente un solo ser. No. Estaba orando para que todos fuéramos de una mente, unanimidad, un solo propósito, trabajando con Él y el Padre para salvar almas. Tanto Pablo como Pedro dicen lo mismo. Romanos 15, versículos 5 y 6 dice: y el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda ser de un mismo sentir unos con otros, según Cristo Yahushua, para que con un mismo pensamiento y una sola boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestros hijos, Señor Yahushua Cristo. Veamos algunos versículos más. 2 Corintios 13, 11 dice: finalmente, hermanos a Dios, sed perfectos, sed de buen consuelo, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y de paz estará con vosotros. Ahora Filipenses 1:17. Solo que vuestra conversación sea como conviene al Evangelio de Cristo, ya que sea que vaya o os vea y que esté ausente, pueda oír de vuestro asunto para que estéis firmes en un mismo espíritu, con una mente esforzándose junto a la fe del Evangelio. Y el capítulo 2, versículo 2 dice: cumplid mi gozo, que seáis de ideas afines, teniendo el mismo amor, siendo un acuerdo, unánimes. 1 Pedro 38 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos los unos con los otros, amaos como hermanos, sed compasivos, sed corteses. Pero Juan 17:5 dice: y ahora, oh Padre, glorifícame junto contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cómo es que esto no se refiere a la preexistencia? Puedo ver por qué se interpretaría de esa manera, pero eso no es lo que está diciendo. Yahushua se está refiriendo a la gloria que Yahuwah había preordenado para él antes de que el mundo fuera creado, antes de que él naciera y viniera al mundo. ¿Te ves escéptico? Bueno, demuéstralo. Muy bien, vayamos a 1 Pedro capítulo 1 versículos 18 al 21. Aquí Pedro está expresando el mismo concepto de la presciencia de Yahuwah, preordenando a que suceda algo. Por cuanto sabéis que no fuisteis redimidos con cosas corruptibles, como la plata y el oro, de vuestra vana conducta recibida por tradición de vuestros padres, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin marcas y sin mancha, el cual en verdad fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos por vosotros, que por él creéis en Yahuwah, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Yahuwah. Esta idea de preordenación se comunica regularmente a lo largo del Nuevo Testamento. El plan de salvación de Yahuwah se estableció antes de la fundación del mundo, pero no se manifestó hasta el nacimiento, la muerte y la resurrección de su Hijo. Eso es lo que dice Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo con Dios, y el verbo era Dios. Exacto. Yahushua, la palabra, fue el pensamiento de Yahuwah preordenado antes de que el mundo fuera hablado a la existencia y traído a la existencia literal en el vientre de María. Probablemente el pasaje más claro que expresa este pensamiento es Efesios 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yahushua Cristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, así como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, como que fuésemos santos y sin mancha antes en el amor, habiéndonos predestinado para adopción como hijos suyos por Yahushua Cristo, según el beneplácito de su voluntad. Hay tantos versículos a lo largo del Nuevo Testamento que apoyan esta interpretación. Echemos un vistazo a 2 Timoteo 1, versículos 8 al 10. Por tanto, no os avergoncéis del testimonio de nuestro Señor, sino participad conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según para el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Yahushua antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yahushua Cristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. Pablo en Tito 1:2 dice que él está en la esperanza de la vida eterna, la cual Yahuwá, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Es el poder infinito y la presciencia de Yahuwá lo que le permitió prever la emergencia del pecado y planear de antemano una vía de escape. Esa es la única preexistencia que tuvo Yahushua. Es la misma preexistencia que tú y yo tuvimos en la mente y corazón de Yahuwá. Nutrición para la mente y consciencia. Érase una vez, antes del año 1066, el pueblo de Inglaterra tenía títulos alodiales sobre sus tierras. Ni siquiera el rey pudo tomar la tierra por no pagar el diezmo. Guillermo el Conquistador llegó en 1066 y robó el título de los reyes y tomó la tierra de la gente. Desde Guillermo I, 1066, al rey Juan, 1199, Inglaterra estaba en una situación desesperada. Estaba en quiebra. El rey invocó la ley de Montmain, la mano del muerto, para que la gente no pudiera pasar su tierra a la iglesia, ni a nadie otra cosa sin el permiso del rey. Sin Montmain, el rey perdería la tierra que controlaba. Al Vaticano no le gustó eso, porque el rey le debía muchas libras al Vaticano. ¿Por qué? El rey Juan se negó a aceptar el representante del Vaticano, Stephen Langton, a quien el Papa Inocencio III, instalado para gobernar Inglaterra, religiosa o de hecho. En 1208 Inglaterra fue puesta bajo interdicto papal. Prohibir significa una prohibición. El rey Juan fue excomulgado y al tratar de recuperar su estatua se arrastró ante el Papa y devolvió el título a sus reinos de Inglaterra e Irlanda al Papa como vasallos y le juró sumisión y lealtad. El rey Juan aceptó Langton como arzobispo de Canterbury y ofreció al Papa un vínculo vasallo de lealtad y homenaje. 2 meses después, en julio de 1213, el rey Juan fue absuelto y la excomunión de Winchester por el arzobispo de Canterbury retornado, Langton. El 3 de octubre de 1213, por tratado, el rey Juan ratificó su entrega de sus reinos al Papa, como vicario de Cristo que reclamó la propiedad de todo y de todos en la tierra como tradición. Pregunta 1. ¿En qué parte de la Biblia Jesús le dio a alguien este tipo de poder sobre todos los hombres de la tierra? No lo hizo. No lo hizo. Creó una religión, ni creó el cargo de Papa. Pregunta 2. ¿Se puede hacer que un tercero rompa un contrato entre usted y otra persona bajo coacción? No son los de usted que se ve obligado a celebrar un contrato. Se reserva todos sus derechos bajo moderno UCC 1-207 y reclamo UCC 1-103. El tratado de 1213, fue entre 2 partes. Ahora los varones de Inglaterra no tolerarían ser esclavos más, así que tomaron la espada e hicieron que el rey Juan firmara la Carta Magna. Entonces, este acto de los varones no viola el principio de la ley natural cuando crearon la Magna Charta, como si fuerza ni efecto sobre un contrato entre 2 fiestas. Pues el Papa Inocencio III, la otra parte contratante, así lo pensó, pues declaró que la Carta Magna era ilegal e injusto como vil y vergonzoso, por lo que la sede apostólica es puesta en desacato. La prerrogativa real disminuido, los ingleses ultrajados y toda la empresa de la cruzada en grave peligro. Citado de G.R.C. Davis, Carta Magna. Fideicomisario del Museo Británico, Londres, 1965. El Papa, con el fin de introducir conflictos en Inglaterra e Irlanda, que lo ayudaría, usó las enseñanzas de Jesús a su favor, de que se verifica en los Evangelios por 2 de sus apóstoles. Así que San Levi, Marcos 2.14, Lucas 5.27, Alías Mateo, cita a Jesús en Mateo 10.34-36 y Lucas 12.49, 51.3. Nada revela la antítesis del gobierno y la religión más claramente que estos hechos. Pregunta 3.
¿Qué creó el contrato de 1213 después de Cristo? A fideicomiso o contrato, solo las dos partes, los King's Shares y el Papa, pueden romper el contrato. Para el fideicomismo, contrato, no puede romperse mientras haya herederos a ambos lados del contrato. En ese momento de la historia, ahora sabemos quién controlaba a los reyes, Inglaterra y la tierra del mundo. Por ahora tenemos el Papa reclamando todo el hemisferio occidental, además Europa. La Santa Sede, Antioquía gobernaba todo el lado oriental y la Santa Sede de Alejandría gobernaba el lado occidental, por lo que había un conflicto. Entonces, adelante con la historia. Los exploradores del rey habían venido a América para reclamar el dominio sobre la tierra mediante el engaño y asesinato de los nativos, los indios americanos. El rey operó bajo el Tratado de 1213 y todo iba bien hasta la década de 1770, cuando el grupo de pícaros llamó a la Fundación Padres. Decidieron que querían los beneficios, pero no pagar los impuestos al rey ellos, siendo abogados y educados profesionalmente hombres. ¿No sabían que todavía estaban bajo el control del Papa? Sus mentiras y fraudes ahora afectarían a las colonias americanas y a la gente que vivía en la tierra. Esa gente común que luchó en la Revolución Americana desconocían que el Tratado de 1213 todavía gobernaba a pesar del hecho. Pensaron que la Carta Magna era un trabajo viable. La Declaración de Derechos de 1689 declaró los derechos de los súbditos británicos en Inglaterra. Al final del inglés declaración expresada en la sección 3, que si alguno de los derechos que acabamos de mencionar están en violación de la Santa Alianza, Tratado de 1213, es como si esta declaración nunca hubiera sido escrita. Entonces sabemos que la declaración inglesa no funcionó. ¿Y qué? Te hace pensar que la Declaración de Derechos de 1774 en este británico colonia funcionaría. ¿No estaban estas personas haciendo lo mismo como hicieron los varones en 1215 después de Cristo al rey Juan? Un contrato es un contrato. Mire el artículo 1, sección 10, cláusula 1 de los Estados Unidos. Constitución. ¿Cualquiera puede obligar un contrato? ¿Fueron los padres fundadores tratando de obligar un contrato entre dos partes que todavía tienen herederos vivos hoy? Pregunta. ¿Qué importancia tiene el benefactor final, el Papa? ¿La Santa Sede en el esquema de las cosas? Moverse a través de la historia hasta los tiempos modernos y sacar la Ley Pública 88244, que sigue la Ley Pública 88243, la institución de la ley, Comerciantes Código de Comercio Uniforme. ¿Estás sorprendido de que el Papa figura en esta ley pública? ¿Estados Unidos no tiene embajador en el Vaticano? ¿Por qué? ¿Es un gobierno como todas las demás naciones como Francia, Japón, España o Brasil? El Vaticano dirige el mundo, controla la corona británica. ¿Es de extrañar que separen la Iglesia del hombre y del gobierno? No hablan de la Iglesia del Señor Todopoderoso, su gobierno. Las iglesias organizadas son dado privilegios fiscales especiales porque el Vaticano dicta la sentencia. Fideicomisarios de los Estados Unidos a través del documento de fideicomiso. Los Estados Unidos. Constitución creada por el Tratado de 1783 entre el rey, líder del Vaticano, y Adams Harvey, Lawrence y Franklin, que estaban operando para el rey y no para la gente de América. Mire el artículo 6 de la Constitución para los Estados Unidos. Para su respuesta, como se indica en la Nueva Historia de América. Usted ve que todavía estamos bajo el Papa, que gobierna sobre todas las naciones como declaró que lo hizo en 1213. El Tratado de 1783 decía en la declaración de apertura citada expresamente como aparece en inglés antiguo, habiendo suplicado a la divina providencia que dispusiera los corazones del Moff Seren y el Moff Potent, Prince George III, por la gracia de Dios, rey de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, defensor de la fe, duque de Brunswick y Laurenberg, architesorero y el príncipe elector del Santo Imperio Romano y de los Estados Unidos de América. Esto es de un rey, hombre que supuestamente no puede hacer ningún reclamo sobre los Estados Unidos de América porque fue derrotado. El rey afirma que Dios le dio el poder de Todopoderoso para decir que ningún hombre puede jamás poseer propiedad
porque va en contra de los principios de su Iglesia, el Vaticano, Sacro Imperio Romano Germánico, porque el rey es el elector del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué pasa con el Tratado Secreto de Verona, hecho del 22 de noviembre de 1822, que muestra el poder del Papa y el interés del Vaticano en la República de Estados Unidos? Aquí, esta parte del Tratado Secreto de Verona, el abajo firmante especialmente autorizado para hacer algunas adiciones al Tratado de los Santa Alianza, después de haber intercambiado los respectivos credenciales, han acordado lo siguiente. Artículo 1. Los altos poderes contratantes convencidos de que si el sistema de gobierno representativo es igualmente incompatible con los principios monárquicos como máximo de soberanía del pueblo con el derecho divino, compromete mutuamente que la manera más solemne para utilizar todos sus esfuerzos para acabar con el sistema de gobiernos representativos en lo que cualquier país pueda existir en Europa y para evitar que sea introducido en aquellos países donde aún no se conoce. Artículo 2. Como no puede dudarse la libertad de los de la prensa en medio de lo poderoso utilizado por los pretendidos defensores de los derechos de las naciones en detrimento de los príncipes, las altas partes contratantes se comprometen recíprocamente a adoptar todas las medidas apropiadas para suprimirla, no solo en su propio Estado, sino también en el resto de Europa. La pregunta de hoy en nuestro email diario proviene de un país que posiblemente cuenta con el lugar más seguro del mundo. ¿La Antártica? Donde no hay mucha gente. En realidad, este país es el segundo más poblado del mundo, pero tiene un pueblo llamado Shani Singapur, que es famoso por no tener cerraduras en sus casas. De hecho, el último acto criminal registrado en su ciudad fue hace casi 400 años. Muchos piensan que la vulnerabilidad compartida de no tener cerraduras ha creado un ambiente de confianza entre vecinos que ha hecho que el lugar sea tan seguro para vivir. ¿Puedes adivinar dónde está? Segundo país más poblado. ¿India? Sí. Navén de Akola escribe: saludos, queridos hermanos. Que Yahuwah bendiga su trabajo. ¿Es aceptable que un cristiano rechace el tratamiento médico? ¿O si se rechaza el tratamiento médico y el resultado seguro es la muerte? ¿Es eso similar a suicidarse? Qué pregunta tan interesante. Lo es, ¿no? Es una pregunta que surge todo el tiempo en el área de la ética cristiana. Y hay muchos debates sobre si cuando es aceptable que un cristiano rechace una intervención médica, entonces, ¿alguna idea? No creo que esta sea una pregunta que pueda responderse categóricamente con un sí o un no. Siempre se debe tener en cuenta la situación individual. Creo que todos estaríamos de acuerdo que la vida es muy valiosa. Es un regalo. Dicho esto, hay ciertas situaciones en las que se debe tener en cuenta la calidad de vida versus a la cantidad de días. ¿Pero no tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para prolongar nuestras vidas el mayor tiempo posible? ¿No crees que rechazar un tratamiento médico que prolongaría su vida se equivale a suicidarse? No lo veo así. Incluso si lo hiciera, el suicidio no es el pecado imperdonable. Rechazar al Espíritu Santo hasta el punto de no poder sentir más su llamado es el pecado imperdonable, no el suicidio. ¿Se acuerdan de Hebreos 11? Sí, el capítulo de la fe, si la Biblia tuviera un museo de la fama lleno de guerreros de la fe, sería Hebreos 11. Exacto. Hebreos 11, versículo 32 dice: ¿y qué más diré? Porque me faltaría el tiempo para hablar de Gedeón y Barak y Sansón y Jefté, también de David y Samuel y los profetas. ¿Algún nombre en particular te llama la atención? Sansón. Él se suicidó cunado, tiró el templo hacia abajo sobre sí mismo, ¿no? Pero todavía figura en el capítulo de fe del Museo de la Fama Bíblica como un poderoso guerrero de Yahuwah. Mi padre falleció hace unos años de cáncer.
Cuando fue diagnosticado fue un shock, pero mi padre tenía una pregunta bastante contundente para el médico. Él le preguntó: ¿este régimen de tratamiento que sugieren practicarme me ofrecerá otros 4 a 6 años? ¿O estamos hablando de otros 4 a 6 meses? Si tengo buenas posibilidades de tener unos años más de vida, con mucho gusto seguiré el régimen. Pero son solo unos meses, prefiero tener una mejor calidad de vida en el poco tiempo que me queda. Tiene sentido. La verdad es que aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta. Cada persona debe decidir por sí misma cuál es el curso de acción correcto en su situación individual. Con todos los avances que se han hecho en la ciencia médica, las personas viven más que en generaciones anteriores. Este aumento en el conocimiento ha sido en muchos sentidos una bendición, pero eso no significa que de alguna manera esté obligado a tomar medidas extraordinarias para prolongar la vida en cada una de las circunstancias. Un cristiano tiene derecho a morir con dignidad y ciertamente puede elegir hacerlo sin violar ningún principio bíblico. Lo que el resto de nosotros debemos hacer es brindar apoyo amoroso, consciente y en oración, y no juzgar ni encontrar fallas en ninguna decisión que se tome. Creo que a veces una respuesta dura y directa es lo que la gente quiere. Así es, te permite no pensar en ello por ti mismo, pero cada situación es diferente. Si no sabe cuál es el curso de acción correcta, ore, acumule información y marcha adelante. Esto es un buen consejo para cualquier situación. Tomaremos un descanso breve. Ya volvemos. Con ustedes, Laura Martínez, con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Nelson nació sin dedos en su mano izquierda. Esto sucede aproximadamente 1 de cada 1000 nacimientos, cuando el cordón umbilical se enrolla alrededor de la mano antes del nacimiento y evita que los dedos se desarrollen normalmente. Obviamente, esto hace que las tareas más simples sean extremadamente difíciles. Mientras que el niño pequeño aprendió a solucionar su discapacidad, otras cosas seguían siendo difíciles, si no imposibles. Cuando tenía 5 años, Nelson dijo a su madre: «Mamá, quiero una mano como todos los demás. ¿Por qué no me crece la mano?» ¿Cómo respondes una pregunta así? Todo lo que podía hacer era abrazar a su pequeño y llorar con él. Los padres de Nelson lo llevaron a un médico tras otro y a muchos especialistas diferentes. Después la familia investigó la posibilidad de conseguirle a Nelson una prótesis de alta tecnología. El problema era que una tecnología tan avanzada costaba miles de dólares, que la familia no tenía. Además, incluso si la familia de alguna manera pudiera reunir el dinero para comprar un dispositivo de ese tipo, no sería bueno por mucho tiempo porque Nelson todavía estaba creciendo. Aunque Nelson era un niño sano y en crecimiento, la falta de una mano también le afectaba emocionalmente. Otros niños miraban y hacían preguntas incómodas, incluso bromeaban. Nelson mantendría ese miembro escondido, menos de la familia. La mamá de Nelson oró fervientemente para que, de alguna manera, Yahuwah proporcionara una manera para que su hijo tuviera 2 manos. Ella oró y buscó respuestas durante 7 años. Entonces un día una conversación con la maestra de Nelson le dio a la familia un rayo de esperanza. La maestra conocía una pareja, Samantha y Iván, que tenían una impresora 3D. Pero ¿cómo podía una impresora 3D realmente ser capaz de proporcionarle a Nelson una mano trabajadora? Nelson y sus padres viajaron para ver a esta pareja, quienes amablemente abrieron su hogar a la familia. Tomó alrededor de 10 horas imprimir todas las piezas para la nueva mano de Nelson y otras 3 horas para ensamblar las piezas. Pero los resultados fueron sobresalientes. Por primera vez en su vida, Nelson tenía 2 manos trabajadoras. Podía andar en bicicleta, atrapar una pelota, sostener un bate de béisbol. Básicamente podía vivir la vida como cualquier otro niño sin tener que buscar siempre la alternativa a los movimientos que todos los demás no ofrecían. La gratitud de la familia no podía expresarse. Le preguntaron a Samantha e Iván cuánto les debían por la nueva mano, pero la pareja dijo: «No nos debéis nada». En cambio, le sugirieron que fueran a un sitio web, enablingthefuture.org, y dejaran una donación para que otros niños nacidos sin manos de todo el mundo también pudieran tener la oportunidad de una vida normal. La madre de Nelson dijo: «Creo que Dios inspiró a los inventores de la impresión 3D. Nelson es solo uno de los millones de niños, potencialmente cuyas vidas mejorarán drásticamente con estas prótesis. Dios no solo contestó nuestra oración por proporcionarte 2 manos completas a Nelson. Tomó años de oración, ferviente investigación, diligente de su parte,
pero hoy Nelson tiene 2 manos y vive la vida como un adolescente normal. Salmo 66 nos insta: venid y oíd, todos los que teméis a Eloa, y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Ciertamente Eloa me ha oído, ha atendido la voz de mi oración, bendito sea Eloa. ¿Quién no ha rechazado mi oración? Ni su misericordia de mí. Salmo 66, 16, 17, 19, 20. Si tienes un problema y no tienes solución, si tienes preguntas pero no respuestas, recurra a Yahuwah. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Gracias por tomar el tiempo para repasar estos diferentes pasajes de las Escrituras. ¿Sabes? Obtienes una cierta comprensión o interpretación de las Escrituras atascadas en tu cabeza. Luego, cuando te das cuenta de que te has equivocado, lleva un tiempo para comprender todos los pasajes pertinentes de las Escrituras con tu nueva comprensión. Y hay una tremenda seguridad en saber que el conocimiento previo de Yahuwah fue tal que él sabía de antemano que el pecado surgiría. Y él planeó resolver esto. Desde la eternidad pasada estaba en su plan dar a luz a Yahushua en el momento correcto y en el lugar correcto para redimir a la humanidad. Él no preordenó el pecado, pero él planeó la emergencia en caso de que ocurriera. Me recuerda la descripción de Yahushua en Revelaciones 13:8. Él es descrito ahí como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Exacto. Y esa seguridad es para todos nosotros. No hay nada en tu vida que pueda suceder, ningún problema demasiado desconcertante, ninguna catástrofe demasiado abrumadora, ningún desastre demasiado peligroso que Yahuwah no haya planeado ya. Él lo tiene todo bajo control. Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah los ama y en Él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza,
porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el Evangelio del Reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.